Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su canal Dialecticus, un espacio en donde nuestros invitados nos comparten sus conocimientos y experiencias y en donde hablamos de política, de economía, de negocios, de geopolítica. Y en esta ocasión tenemos un tema muy fascinante en lo personal, en el cual me he desarrollado también por muchos años y con quien tenemos el día de hoy el gusto de platicar con Javier Gala Palacios, un querido amigo. Él es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional en México y maestro en Economía por la Universidad de Chicago. Él ha sido economista en el Banco de México, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Interamericano de Desarrollo, así como en diferentes organismos y dependencias del gobierno federal mexicano. Él fue representante del BID en Perú y tras ese paso muy interesante por allá, llegó a México a coordinar y a inaugurar, a diseñar un centro muy interesante que se llamó el Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos, el CEPEP. El maestro Gala también fue director general adjunto de la Unidad de Inversiones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, director también adjunto del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CEP, del Consejo Coordinador Empresarial. Él ha sido consultor en numerosos proyectos en análisis costo-beneficio. Ha impartido también cátedras y talleres y cursos de capacitación en análisis costo-beneficio, metodología farmacológica y en simulación y exploraciones de proyectos. Él tiene una empresa, o tuvo una empresa que ahora me dice que la tiene cerrada o en pausa. Ajá. El Instituto para el Mejoramiento de la Calidad de la Inversión, y en donde publicó un libro que se llama Para mejorar los proyectos de inversión en México, una referencia muy interesante que yo voy a buscarla por ahí y se la voy a compartir. Si está en línea, por favor, también nos hace saber eso. Estimado Javier, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Es un gran gusto y un enorme honor estar aquí contigo participando en estas pláticas, en estas conversaciones que tienes producidas hasta ahora y que vas a seguir produciendo. Me da mucho gusto y me siento muy honrado de participar contigo. Saludos también a toda tu audiencia, a todas las personas que lleguen a ver y escuchar lo que aquí vamos a platicar. A tus órdenes, estimado César. Pues gracias, querido Javier, y desde ya te anticipo que también nos ven en Perú, en Argentina y en Chile, así que voy a pasar los avisos para que nos puedan sintonizar. Y bueno, pues entremos en materia. Vamos a hablar sobre la inversión y el gasto público en México. Sí. Comencemos quizás por temas más generales para ir después de a poco metiéndonos en el tema. Sí. Un proyecto de inversión. ¿Qué es un proyecto de inversión? ¿Cuándo hablamos solo de proyectos de inversión? ¿Por qué hacemos en la praxis política, yo diría que en toda nuestra región latinoamericana, una distinción entre inversión y gasto, cuando los que hemos estudiado, ya sea en la universidad o en cursos de formación posteriores, para poder valorar la rentabilidad de un proyecto necesitamos obviamente conocer los gastos futuros, traerlos a un valor presente y poder estimar estas rentabilidades, pero más allá de entrar en el detalle de la evaluación de proyectos, ¿por qué hacemos de una forma tan, diría yo, errónea estas distinciones entre el gasto y la inversión? Entonces, sí. ¿Cómo esto nos configura esta idea de proyecto de inversión? Con mucho gusto, César. Como tú comentabas, y ahora sí lo tengo aquí a la mano, el libro, para mejorar los proyectos de inversión en México, pues estoy haciendo una reedición de esta primera edición. Y justamente el primer tema, el primero, uno de uno, se llama definición de un proyecto de inversión. Porque eso es crucial para lo que hablamos, para lo que decimos, para lo que hacemos en nuestras vidas en los países. Y estuve revisando bien los conceptos y tratando de entender qué es inversión, qué significa invertir. Y pues las sociedades tenemos dos grandes, una vez que producimos bienes y servicios, pues
si nos gastamos todo en consumirlo, si consumimos todo lo que producimos, pues no tenemos sobrantes para tratar de mejorar el futuro, ¿no? Esto, como decía en los libros de texto, Robinson Crusoe, si se comía todos los cocos que colectaba en un día, pues no tenía nada para invertir. Entonces, para poder dedicar un tiempo a inventar otras formas de cazar o de pescar, tenía que producir más y no consumírselo todo, o sea, ahorrar, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que para progresar tenemos necesariamente que gastar menos de lo que producimos. Es decir, tenemos que ahorrar. Entonces, esos recursos que ahorramos los dedicamos a dos cosas básicamente. Una, a mantener el estatus de vida que tenemos hasta la fecha. Para eso necesitamos hacer gastos de conservación, de mantenimiento, reparaciones, en fin, salud, porque los seres humanos nos enfermamos y hay que gastar un poco en mantener el nivel de salud que teníamos. Tenemos que mantener nuestra educación, porque a nuestros hijos hay que darles al menos, eso es una visión demasiado conservadora, al menos el nivel de educación que tuvimos. Todos queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Y entonces dedicamos una parte de lo que ganamos, de lo que gana una persona o de lo que produce una empresa, para dedicarlo a mantener y después a mejorar el futuro. Eso digo, pienso yo, eso es la definición crítica de lo que es invertir. Necesitamos primero dejar de consumir todo y dedicar la otra parte hacia mejorar el futuro. Fíjate que según cifras del Banco Mundial, de la OCDE y de la CEPAL, los países como México, de ingreso medio, deberían invertir entre 3 y 3,5% del PIB para mantener el estatus de la infraestructura pública, para mantener las carreteras, los puertos, los hospitales, las escuelas, todos las instalaciones y el capital físico y humano que se requiere para seguir operando estas instalaciones alrededor del 3,5% del PIB. Pero además, tenemos que invertir en salud y tenemos que invertir en educación, y todo eso ya nos llevaría a un nivel de inversión pública de alrededor de un 10% del PIB. Y cuando nos damos cuenta de que México está invirtiendo entre el 1,5%, 2,5% de su PIB a la inversión en infraestructura, nos damos cuenta de que evidentemente hay carreteras deterioradas, ciudades en mal estado, como ahora que se inundó la Ciudad de México. No le llaman inundaciones, le llaman encharcamientos, pero escucho que el aeropuerto de la ciudad se detuvo no sé cuántas horas porque no se podía operar por la inundación. Entonces la infraestructura está deteriorada, necesitamos dedicar recursos a reparar lo que tenemos y después dedicar recursos a mejorar lo que tenemos. Entonces, de ahí se deriva lo que puede decirse que es un proyecto de inversión pública. Voy a quitar de lado la inversión privada, aunque muchas cosas se aplican, pero la inversión pública dedicada a la infraestructura de bienes públicos se encuentra en muchas partes deteriorada, en gran parte porque los recursos se han destinado a cosas nuevas cuya rentabilidad es, por decirlo menos, dudosa, pero no nos hemos dedicado a mantener la capacidad de producción y mucho menos de aumentarla. En el sector agua, el sector energía, yo me volteo para todos lados y digo, hay miles de proyectos de inversión que tienen que realizarse en México y que necesitamos necesitamos identificar, formular y evaluar correctamente todos los días del año. Esto es una tarea monumental que desafortunadamente siento, por lo que veo, que no se está haciendo. Eso que nos comentas es, creo yo, un factor crítico en nuestra gestión pública. Me hiciste acordar una cifra que también daba el Banco Interamericano hace unos años atrás, un reporte sobre la eficiencia del gasto público.
En él se decía que para el año 2016, 2015 aproximadamente, cerca de un 4,5 aproximadamente en porcentaje del PIB se destinaba eh, a subutilización o mal utilización o de forma negligente del presupuesto público a formas que no son las más adecuadas del gasto público. O sea, tenían eminentemente una connotación negativa. El 4,5% del PIB. Es Ese muchísimo. es un dato que, claro, había países peores como Argentina en aquel momento, pero yo espero que eso haya cambiado para mejor. Sí, sí. Pero mantenemos unos niveles que son impresionantes de mal gasto público y lamentablemente otros países le han seguido el camino, como Chile. Es increíble el asalto que han hecho del presupuesto público para destinarlo a asuntos completamente, ni siquiera secundarios de la gestión pública, sino que a formas poco éticas de uso de recursos públicos. Mm. Y ahí están todos los déficits, entonces, en pérdida de calidad de servicios públicos, en todo orden. Es impresionante. ¿A ti qué impresión te da? Porque finalmente tiene que ver con controles que debiéramos tener para estos ejercicios de los presupuestos. Sí. Eh, Me desvío un poco del tema central de los proyectos, pero a ti, ¿qué impresión te causa esto? Fíjate, César, me hiciste recordar también algo que yo comenté hace muchos años. Les decía, en todos los países, en todos, eh, si un causante de impuestos deja de pagar, hace mal sus cálculos de los impuestos, no los paga a tiempo, el Estado viene con toda su fuerza para buscar a este causante y hacerlo que pague o lo mete a la cárcel. Pero cuando se trata del gasto público, los gobernantes en todos lados del mundo, yo creo que hay muy pocos gobiernos que podrían merecer el calificativo de que hacen una buena gestión de los recursos. Un gobernante, un director, un ministro puede cometer errores en la asignación de recursos y desperdiciar una cantidad grandísima de estos y no pasa nada. Cuando mucho se le señala por alguna mala inversión, pero no ocurre nada, no hay una vinculación, es una situación muy asimétrica en las responsabilidades de los que pagamos impuestos y de los que ejercen esos impuestos para el gasto, cuando debería centrarse en la asignación correcta de estos recursos. Eso sí, tienes toda la razón, hay indicadores, hay el Banco Mundial, varias instituciones se han dedicado a buscar, a calificar qué tan bien se asigna el gasto en nuestros países. Y si vemos, pues, si pudiera asignarse correctamente el dinero que México tiene, pues voy a referirme a México concretamente, tendríamos suficiente como para ser la primera potencia del mundo. No, bueno, estoy exagerando. Una de las potencias más grandes en las primeras 10 economías del mundo, sin duda. Somos la 15ª, pero podríamos ser mucho más si el gobierno se dedicara a lo que, en mi opinión, es su función. La función de justicia, la función de seguridad, la función de derechos públicos, la salud pública, la educación pública básica para la gente que no puede pagar su educación, la conservación y el mejoramiento del capital humano, que es tan importante en nuestros países. Y por eso, quizás a mí regresando un poco a nuestro tema, me desespera un poco que seguimos pensando en los proyectos de inversión como si fueran obras de capital físico, como si fueran puertos, aeropuertos, ferrocarriles, ahora que están de moda los ferrocarriles, hospitales, nuevos, todo nuevo, ¿no? Porque lo viejito ya no le ponemos mucha atención, cuando el primer punto debería de ser el
hacer que las cosas funcionen bien. Lo que no está funcionando bien en hospitales, en escuelas, en basura, en transporte, en vialidades, en el aeropuerto que se inundó, en la ciudad. Ahora veo que se está invadiendo el terreno de lo que iba a ser la terminal Texcoco del aeropuerto, ya hay invasiones ahí permitidas por el gobierno. Cuando ves todo eso, el país no camina en la dirección de prosperidad. La energía eléctrica, tenemos apagones, estamos en los límites de la capacidad de producción de energía, que es la base mediante la cual se mueve el país, está en situación crítica porque no hemos invertido lo suficiente y estamos como, no, tú no, déjame, yo hago, en algo que podría ser el sector privado sin ningún problema. Los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos, la electricidad, el petróleo, las gasolinas, son cosas que el sector privado puede hacer, pero la seguridad pública, la justicia, la educación pública, la salud pública, todas estas cosas, no hay nadie más que el gobierno, pero está tan metido en otras cosas que no atiende su responsabilidad principal. Y esa es desgraciadamente la historia de por qué, tristemente, México no ha crecido al ritmo que podría crecer en los últimos años. Pero aún al ritmo que va a crecer en los siguientes años, porque nos falta todo. Nos falta todo. En el ánimo de querer hacer cosas nuevas, hemos descuidado la infraestructura que actualmente tenemos. Allí hay un tema que yo creo que es de difícil abordaje, aunque en la práctica ya se está resuelto cómo las cosas debieran hacerse. Hay manuales y procedimientos y teorías sobre cómo hacer las cosas bien. Hay bastante bibliografía al respecto, pero muchos políticos siguen reinventando las leyes cada cierto tiempo, reduciéndolas, bajando criterios, no cumpliéndolos, etcétera. Es lamentable. Continuando quizás con la línea esta que nos hemos planteado, ¿cómo crees tú, cuándo estaríamos en condiciones de decir esto es un proyecto ya en condiciones? Lo otro es también esta que tú señalas, esta idea de que todo proyecto tiene que ser nuevo. Nunca consideramos opciones, nunca valoramos adecuadamente la puesta en valor de opciones de ampliación, de optimizar recursos actuales, o de revisar lo que está funcionando y cómo mejorar y cómo ampliar coberturas de lo existente. Siempre es algo nuevo, siempre es, ¿no? Una nueva, o sea, un nuevo hospital. Y caemos en el error, esto es casi de ejemplo de los cursos de proyectos, de definir el problema como la ausencia, ¿no?, de una solución. Hace falta tal cosa. ¿Por qué? Porque la comunidad dijo que aquí hace falta un hospital de última generación y el más completo de todos, porque el más cercano me queda muy lejos. Y la solución hubiese sido ampliar la carretera, mejorar la vialidad, poner rondas médicas, flotillas de ambulancias, en fin. Pero no, hace falta entonces la infraestructura aquí lo más cercana de mí, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuándo consideramos que un proyecto cumple requisitos o no? ¿Cuándo está listo? Sí, sí, justamente creo que es un tema que debemos discutir. Yo creo que un grupo de personas, si ese fuera, digamos, el propósito de nuestras autoridades de inversión pública. Fíjate que a mí me tocó fundar el CEPEP en 1994, en una época en que el gobierno, la Secretaría de Hacienda específicamente, buscaba la forma de ordenar la inversión pública, de darle sentido, de renacer, porque antes hubo intentos, este concepto de proyectos de inversión pública y de evaluación de los proyectos de inversión pública. En 1993, el secretario de Hacienda de esa época emitió un decreto en el que se ponían los requisitos que deberían de cumplir los nuevos proyectos de inversión. Ya decía, ya con los pasados ya no tengo mucho que hacer, pero con los nuevos se van a cumplir esta normatividad. Y de ahí y le dije, sí, está muy padre tu decreto, pero necesitas gente que pueda hacer lo que tú quieres que se haga. Y de ahí nació lo del CEPEP.
El ministro, por cierto, el secretario de esa época, había sido alumno mío en el ITAM mucho tiempo antes, y quedamos muy amigos, y él recordaba mis clases y decía, tenemos que mejorar los proyectos de inversión, y me hizo regresar a México, me pidió, yo acepté regresar a México para hacer esto del CEPEP. Déjame ir a tu pregunta, tratando de decir mi experiencia. ¿Cuándo yo considero que un proyecto ha cumplido con todos los requisitos que tiene para ser calificado, aprobado y llevado a cabo este proyecto de inversión? Y han sido muy pocas ocasiones en mi vida donde he podido ser testigo de algo así. Yo no sé las demás personas cuál es tu experiencia o la de otros compañeros, pero esto fue trabajando con el BID como una parte del equipo de proyecto para un proyecto de inversión que se trataba de modernizar los laboratorios de sanidad y vigilancia epidemiológica hace más de 10 años, sí, hace más de 10 años. Y ahí yo era el economista para ayudarme para ayudarme a definir lo que íbamos a hacer. Yo le pedí a mi hija, a Yarid Gala, que en esa época ya había regresado de Chile, porque ella también estudió con Fontaine en Chile, y ella me ayudó en varios proyectos. Este fue quizás donde nos involucramos muchísimo los dos. Gracias a ella pude definir la manera en que íbamos a evaluar los beneficios de este proyecto, y hicimos un trabajo, yo creo que muy bueno. El proyecto se integraba por especialistas en laboratorios, en sanidad animal, en impacto social, en asuntos legales, en asuntos administrativos. Era un equipo como de 15 personas. Yo a veces me asombro porque yo he formado equipos de proyecto de 2 o 3 personas y hacemos la parte económica, hacemos la parte de la evaluación económica, pero no nos metemos en la cuestión social, por ejemplo, o en la cuestión ambiental. Y aquí en este proyecto del BID, que les había llevado ya cerca de un año, llegamos a integrar un equipo. Además de todo, nos llevábamos muy bien, porque todos nos veíamos como parte de un equipo. Y yo recuerdo especialmente a algunos tipos que eran unos especialistas de primer nivel mundial, tanto de Senacica, de nosotros en México, como de los que venían de Estados Unidos, contratados por el BID, para formular en su parte ya más definitiva. Teníamos los planos de los laboratorios, de dónde iba a estar cada cosa, de la ubicación de estos laboratorios. Ya la encargada de los aspectos sociales ya había hablado con el presidente municipal y con las autoridades gubernamentales. Ya se había discutido muchas veces la ubicación del nuevo proyecto, que era allá cerca de lo que ahora es el aeropuerto Felipe Ángeles. Muy cerquita están estos laboratorios que existen, pero como digo, están muy deteriorados. Yo llegué a contemplar un proyecto que decía, por primera vez en mi vida, y mira, había yo hecho muchos, veo algo muy completo de lo que tiene que tener un proyecto. Si por mí fuera, yo le autorizaba mañana que se empezara a hacer esto, porque además era muy urgente hacerlo. Era muy urgente porque había un riesgo, y hay ahora un riesgo, y va a existir siempre, de las epidemias en sanidad animal y en otro tipo de epidemias. Pero en esta en especial, va a existir siempre el riesgo. Y fíjate, curiosamente, hace unas semanas o pocos meses, resurgió el tema del gusano barrenador en el ganado, que Estados Unidos suspendió la compra de ganado mexicano por el problema del gusano barrenador. Y yo me decía, pero no puede ser posible si México tiene una fábrica de moscas estériles que se utilizan para controlar el problema del gusano barrenador. México se había autodeclarado libre de esta enfermedad hace no sé cuánto tiempo, perdón porque no sé exactamente la fecha, pero cuando funcionó esta fábrica, se tenía de manera efectiva el control de esta enfermedad. Y resulta, cuando veo las cifras ahora, que al Senacica, que era una institución, un proyecto,
vamos a llamarle proyecto en funcionamiento, de nivel internacional, uno de los mejores servicios de inocuidad que existen en el mundo. En el mundo, México era uno de los 5 países libre de las enfermedades más peligrosas de origen animal. Y el presupuesto a Senacica se redujo en 40% en términos reales desde 1900, creo que 17, 18 por ahí, para abajo. Y la razón de que se cerró la fábrica de moscas estériles es porque ya no había presupuesto. Entonces, como un proyecto que era el de producir las moscas estériles, que tenía una rentabilidad demostrada, pero que por presupuesto se corta y se deja de producir este producto tan importante para el control de esta enfermedad, que el proyecto se viene abajo. Ya no tiene rendimiento, cero. Y yo no sé qué pasó con Senacica. Me sentí realmente orgulloso de una gran institución mexicana que podía tener el nivel internacional de una de las mejores del mundo en materia de sanidad animal. Y así era la salud en los niños, las vacunas en los niños, así eran nuestros hospitales públicos de especialidades que tenía el gobierno federal, del Instituto de Cardiología y el Hospital de Oncología. Muchos de esos hospitales eran instituciones de super primer nivel, pero se detiene el gasto por razones presupuestarias y se destruye todo. Entonces, volver a empezar otra vez, todo eso nos va a costar tiempo, dinero y esfuerzo. Y mientras tanto, estamos pensando en nuevos proyectos ferrocarrileros, en nuevos proyectos de hospitales, sin atender primero la base, que es cuidar todo esto. Como tú dices muy bien, no se va a inventar el hilo negro, ya sabemos que se necesita hacer esto. La gran pregunta es por qué el Estado, en vez de dedicarse a cumplir de manera eficiente y eficaz su labor, se dedica a otra labor que para ellos es más importante. Y ahí es donde estamos en una gran enfrentamiento entre los técnicos, digamos, y los políticos, que a fin de cuentas son los que determinan una buena parte del destino de los países. Esa parece ser la eterna dicotomía entre técnicos y políticos y administrativos. Sí. Hay un libro por ahí de Oppenheimer, me parece, que trata el tema. Y sí, me parece que ese debate es también necesario darlo y repensar toda la estructura del Estado. Y desde pensar las funciones del Estado. Creo que el debate abierto por Javier Milei me parece interesante en ese sentido, pero ese es tema de otro capítulo. Quisiera llevarte al tema de los errores frecuentes que hay en los proyectos. Sí, sí. Tú recordarás que cuando nos conocíamos ahí por inicios de los 2000, organizábamos unos foros sobre inversión pública, gestión de la inversión, y invitábamos a los secretarios de finanzas, a los gobiernos estatales, a los representantes del gobierno federal y organismos internacionales, el BID, Banco Mundial. Eran foros, hicimos como 6 versiones de eso, y tratábamos el tema de difundirlo. Había una práctica que acabamos de conocer, que publicó Standard & Poor's, y yo me imagino que por ese tiempo tú estuviste por Banobras, tal vez, un programa que se llamó Fortem, un Sí. crédito del Banco Interamericano, en donde le otorgaban créditos a municipios y a gobiernos subnacionales, a los estados, para hacer inversión, pero esto tenía como requisito desarrollar capacidades en inversión pública. Y en esos debates, en estos foros, recuerdo un par de opiniones que me parecieron hasta el día de hoy muy clarificadoras. Una de Eduardo Aldunate, quizás como un amigo nuestro, Sí. ya no está en la CEPAL en Chile, pero él comentaba que un estudio que se hizo hace mucho tiempo sobre una evaluación de proyectos, una revisión de los proyectos que se habían hecho tanto en el sector público como en el privado y que habían tenido procesos de planeación. La conclusión en términos generales era que aquellos proyectos que no habían tenido nada de planeación tenían cuando menos sobrecostos del 100%.
y sobre tiempos que eran igual del doble o el triple de lo considerado inicialmente. Otro estudio, un informe que daba la Auditoría Superior de la Federación, que es el organismo fiscalizador de la Cámara de Diputados en el Congreso Mexicano, también identificaba como 5 o 6 factores críticos en las fallas de los proyectos de inversión pública que eran recurrentes, entre otros, el no tener buenos estudios técnicos previos, el haber hecho malas estimaciones de demandas y de cuantificación del problema. En muchos casos había situaciones de que no se consideraron adecuadamente los permisos, que toda la tramitología que debía cumplir un proyecto, en donde sabemos que hay permisos municipales, hay permisos estatales y federales, etcétera, en cada orden no había habido una buena tramitación de procedimientos, no tenían derechos de vía, no habían sido otorgados los usos para, etcétera, etcétera. Era impresionante la cantidad de defectos que tenían los proyectos. Ya te di todos los tips, ya te condicioné la respuesta, querido Javier, pero ¿cuáles son estos errores? ¿Por qué hay esta permanencia de hacer mal las cosas? ¿Cuál es tu impresión o por dónde van las soluciones para mejorar eso? Sí, sí, sí. Sin duda esto requiere un trabajo muy amplio, muy detallado, con gente que haya tenido este tipo de experiencias, ver qué cosas han funcionado en otros lados del mundo, cómo buscamos y cómo logramos finalmente darle más eficiencia a la inversión pública. Porque invertir mal es relativamente fácil, sobre todo si es dinero ajeno. Bueno, y no va a haber responsabilidad en nada, el dinero se gasta, se tira y no pasa nada. Y creo que hay una serie de cosas de tipo legal, administrativo, institucional, de cosas que tienen que ver para tratar de formular una ruta crítica, de decir, estamos en una situación, primero reconocerlo, porque si no lo reconoces, esto es como el alcoholismo, si no reconoces que hay un problema, difícilmente vas a encontrar una solución. Y tenemos que reconocer, quizás yo me voy demasiado al aspecto crítico de que las cosas podrían ser mejores, pero a lo mejor de manera más equilibrada entre un grupo un equipo de trabajo. Si algo aprendí en este ejercicio de mi vida es que se requieren equipos de trabajo, porque lo que yo veo azul, tú lo puedes ver amarillo, y otra persona lo ve negro, y otra persona lo ve colorado, y nadie tiene la razón. Tenemos que buscar una integración de todas estas puntos de vista para tratar de definir algo con lo cual empezar a trabajar. Yo pienso que, por ejemplo, la Auditoría Superior, que es una institución que está en cierta manera independiente, aunque no tanto totalmente de los partidos políticos o de los gobernantes, podría hacer una gran labor, pero en fin, estoy pensando en una institución que no esté metida en la operación, pero que pueda tener la capacidad de convocar a la gente para revisar todas las cosas que hemos hecho mal y cómo podríamos mejorarlos, cómo hacemos para hacer una ruta crítica de todo esto, de las cosas que tú me has comentado y de muchas otras que hemos documentado en las revisiones de los proyectos. El profesor Harberger decía, el gran sabio profesor Harberger, que por cierto acaba de cumplir 100 años, que no hay nada mejor que hacer la evaluación ex post de los proyectos. Pero esta evaluación ex post la tiene que hacer alguien que no tenga intereses, que no sea contratado por la propia dependencia que quiere que su proyecto lo revise un consultor externo. Tiene que ser alguien independiente, ¿no? Y yo no sé si en el sector privado hubiera el interés como el Instituto para la Competitividad o todos esos institutos que hay, de convocar a un grupo de personas que pudiera hacer primero un diagnóstico de las cosas que nos han fallado y después de que una ruta crítica hacia el mejoramiento de todo esto. Yo soy un creyente, te lo he comentado varias veces, de que el sistema de inversión pública de México requiere una reingeniería completa. Van a empezar, porque ya hubo un decreto que sacó ahí
la autoridad máxima de nuestro país relativa al reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y van a venir unos lineamientos nuevos, pero ya me imagino más o menos por dónde van a ir las tiradas. El gobierno no lo puede hacer porque sería criticarse a sí mismo y recomendarse a sí mismo qué cosas tiene que hacer, y eso no lo van a hacer. Necesitamos a alguien de fuera. La evaluación ex post de estos proyectos. ¿Qué pasó en el Tren Maya? ¿Qué pasó en el Tren México-Toluca? ¿Por qué fracasó el aeropuerto del aeropuerto de Texcoco? ¿Por qué el aeropuerto actual que tenemos, que pobre aeropuerto, apenas y a sombrerazos y golpes, ahí va, no existe otro? Es el aeropuerto que tenemos y es el que tenemos que hacer funcionar, pero sí hay muchas cosas que se pueden optimizar de lo que tenemos. Esta ruta crítica, repito, tendría que reconocer la situación actual, dónde están las fallas y cómo las podemos resolver. Yo coincido mucho con esta idea de que los estudios de preinversión son fundamentales para el éxito de los proyectos, porque mira, el BID en este proyecto de los laboratorios de sanidad animal llevaba más de un año tratándolo, peloteándolo, viéndolo, analizándolo, haciendo un perfil básico, mejorándolo con consultores, hasta que llegó a conformar un gran equipo de proyecto y salió adelante. ¿Cuánto costó todo esto? Yo no lo sé, pero pues yo no siento que fuera más de unos, ponle $2 millones. Pero si con eso garantizo al 95% que el proyecto, que va a costar $300 millones, va a tener éxito, yo digo que es un dinero bien invertido. Y así digo con todo lo demás. No conviene detenernos un momento y analizar nuestras fallas en el sistema de salud mexicano, en los hospitales de diferente nivel, en cómo está organizado, en dónde le fallan los tornillitos, dónde hay que ajustar. ¿Cuánto costaría esto? Comparado con cuánto dinero vamos a perder si seguimos en nuestra idea de hacer más cosas nuevas en vez de reparar lo que ya tenemos. Yo me imagino que no es gran cosa. Se requiere tener, como tú dices muy bien, sentido común. No se trata de inventar el hilo negro. Personalmente siento que en el caso de Milei, que vino a romper estructuras y cosas, paradigmas del pasado que ya no funcionaban en Argentina. Ojalá, este año Argentina va a ser el país que más crezca en América Latina y ahí a nivel mundial también de los que más va a crecer, porque está como liberando las cosas, dejando que la iniciativa privada, que el sector, que el ser humano haga el trabajo para el que está hecho y reteniendo lo que el Estado paternalista llevó durante tanto tiempo y en el que es tan fácil caer para regalar dinero que no es nuestro, sino invertir en educación, en salud, en todas estas cosas que hemos dicho, seguridad pública, sin duda. Eso transformaría el país. Ahora, el trabajo, para el trabajo fino de cómo hacer esto, requerimos capacitar a nuestra gente. Ya, desafortunadamente, el CEPEP fue cerrado y desde años antes, desde el propio sexenio de Peña Nieto, se cancelaron los cursos de especialidad. Tuvimos en la historia del CEPEP como unos 1,000 egresados, alrededor de 1,000 egresados de los cursos de especialidad, que fueron una tremenda, gran inversión en capital humano. Y yo siento que tarde o temprano van a volver a requerir hacer un instituto como ese. Ojalá que no sea más tarde que temprano y que pronto podamos recuperar esa capacidad en México. Retomar un tema que creo que es el origen de todo. Y en mi experiencia en el Perú, retomé muchas veces en el sentido de las ideas de los proyectos. ¿Cómo podemos? Porque tú y yo tenemos ideas y todo el mundo tiene ideas. Todos tenemos en nuestra cabecita nuestras propias ideas de cómo mejoramos el presente y el futuro. Tenemos que buscar la forma de que las buenas ideas prosperen y se conviertan en proyectos.
y buscar la forma de que las malas ideas no prosperen y no se lleven a cabo y no se les meta dinero para seguir gastando en la formulación de una idea que no es buena idea, ¿no? Sino de que se detenga en el camino. Y yo pienso que los empresarios, los directores de empresas, los secretarios de los diferentes ministerios que hay en todos los países, buscan la manera de que se germinen ideas en su empresa o en su institución. Yo he peleado en los lugares donde he estado de que las secretarías ya sea no secretaría del Departamento de Limpia o de Obras Públicas o Medio Ambiente o de Educación, cada quien en su territorio pueda identificar ideas y hacer germinar aquellas buenas ideas a lo largo del tiempo. Pero un grupo como de buenas ideas. Una vez un gobernador me pidió hace muchos años, dice, Javier, quiero que vengas a ver mis proyectos de inversión que tengo para mi gobierno y me ayudes a identificar cuáles podrían ser financiables. Y entonces me digo, ¿cuántos proyectos estamos hablando? Son como 25. Ok, le digo, mira, yo solo no puedo hacer eso, es mucho trabajo. Me voy a llevar un equipo de mis gentes, vamos a viajar, te voy a cobrar el viaje, honorarios para todo el mundo, lo mínimo que te puedo cobrar, y vamos a ver tus proyectos. Y me fui para allá como con 3 de mis colegas, dije, vamos a dividirnos, 3 proyectos, 4 proyectos para cada quien, nos teníamos los títulos, y ahí vamos a este lugar, a Sonora, por cierto. Y a los 10 minutos que estuve en la reunión, se terminó. Porque todo lo que tenían era un listado de nombres. El hospital de no sé qué, el sistema de transporte público de no sé cuánto, el puerto de pesca de no sé dónde, el hospital quién sabe qué. Sí, pero ¿qué hay atrás de eso? Pues no tenían mucho, tenían un dibujo, los que tenían más información y se acabó. Entonces la reunión para darle comentarios sobre los proyectos se terminó en media hora. Y me junté con mis chicos y les dije, ¿qué hacemos? Y entonces pedí la reunión con nuestros empleadores y les dije, miren, les propongo una cosa. Les propongo que hagamos un curso de capacitación a nivel taller, diplomado taller, donde vamos a analizar los elementos principales de un proyecto y vamos a tratar de hacer un perfil de algunos 4 o 5 proyectos de los que se nos han mencionado y les voy a cobrar tanta cantidad de dinero. Y me dijo, encantado, adelante, vamos a hacerlo y listo. Y de ese experimento que duró como 2 meses en tiempo de duración, pudimos hacer una identificación, nivel perfil, no nada gran cosa, nivel perfil. No teníamos planos ni cosas así muy sofisticadas, teníamos perfiles, explicando muy brevemente y de manera muy general en qué consistían estos proyectos. Y quedaron felices, porque algunos de ellos, yo no sé si los llevaron a cabo o no, porque mi trabajo terminó allí, pero eso me hizo pensar en un listado de cosas que deben existir cuando tenemos ideas de proyecto. Y lo escribí aquí, ahora lo tengo aquí en la página 11 del libro de los proyectos de inversión. En la página 11, y digo, para que sea una idea y califique como idea, porque resulta que Perú, mi queridísimo Perú, tienen en su institución un banco de proyectos, de ideas de proyectos. Y no lo conozco bien, ni sé mucho de ellos, pero me pareció genial. Un banco de ideas de proyectos. Nada más que una idea no es nada más, hagamos un nuevo hospital. No. Eso es una ocurrencia. Dale un poquito más de carnita. Entonces a mí se me ocurrieron 15 cosas que deberían existir cuando se habla de un proyecto, una idea de proyecto. ¿Cuál sería el nombre? El nombre que recibiría su iniciativa de proyecto. ¿Cuál es el problema que quiere tratar de resolver o contribuir a resolver? ¿Cuál es la magnitud del problema? ¿Quiénes son los principales afectados y en qué medida? ¿Qué se quiere lograr con el proyecto? ¿Qué alternativas de solución existen? Y así, una serie de cosas que debería tener una idea de proyecto con el propósito de que califique como una idea. No es solamente un nombrecito y ahí nos vemos. No. Ponme en
estas cosas que yo escribí aquí, 15 cosas que me debes decir para que yo le dé entrada a tu proyecto al nivel de idea, al nivel de idea. Y paulatinamente el sistema de inversión pública debería decir, asignarle un poquito de dinero de la propia dependencia, en mi opinión, para que con esa idea de proyecto pueda hacer un perfil de proyecto. Un perfil ya tiene algunos elementos, básicamente por internet, muy barato, pero hacer un perfil. Pero todo nace como una idea y la vamos perfeccionando en la medida en que tengamos un poco de recursos, y cuando ya agotamos esa situación, vemos si lo podemos resolver al nivel de un perfil sencillo, o tenemos que hacer estudios más complicados para llegar a tener un proyecto de inversión como este que yo comenté en el caso del BID. Y Nos has dado un paseo por toda la gestión pública de proyectos, y partiendo por la idea. Y coincido contigo, lamentablemente el conocimiento popular, el sentido común nos indica que una idea es algo que tenemos en la cabecita, y hay que pasarla a una servilleta en la mesa cuando estamos comiendo y pasársela al asesor principal, ¿no? Y sí, hágase este proyecto. Eh, y no se tiene en cuenta que en realidad la planeación o la planificación finalmente de un proyecto no es tan diferente a todos los procesos de planeación o de planificación que ocurre en el sector privado y en el sector público. Hay que cuantificar un problema, ¿no? Identificamos a una población carenciada de algo, y hay que saber en dónde está ubicada y delimitarla puntualmente. Conocer a esa demanda de personas que requieren de un servicio, cómo se comporta, una serie de factores. El propio sector público debiera ser objeto también de este diagnóstico, de conocer la realidad, qué capacidades humanas tenemos, qué facultades tenemos o no para asumir ciertas tareas. Nuestros sistemas de inversión en México necesitan una reingeniería. Como tú sabes, yo inicié mi vida profesional en el Ministerio de Planificación en Chile, que es el organismo encargado de la evaluación de proyectos. Y allí el sistema de inversión está abierto para las ideas de proyecto, para los estudios posteriores a los proyectos, para el proyecto ejecutivo y para las evaluaciones ex post de los proyectos. Y se supone que el Ministerio de Planificación ya no se llama así, ahora se llama Ministerio de Desarrollo Social, le fueron adecuando y haciendo un arbolito de Navidad. Cada vez le agregaban, cada gobierno le agregaba más adornos a este ministerio y lo terminaron transformando en otra cosa, pero en esencia el trabajo de evaluación de proyectos se mantiene allí. Y básicamente una idea, una demanda, se plantea al sistema para conseguir recursos y financiar las fases de diagnóstico. Entonces una idea de proyecto no es más que una alternativa de solución a una problemática debidamente estudiada. Y es una idea porque no se ha desarrollado de manera exhaustiva si esa es una buena solución o no, si es rentable, etcétera. Es todo lo que nos has platicado en esta charla, ¿no? Entonces, claro, coincido completamente contigo. Una idea no es algo que está en la cabecita de un político y lo pasa a una servilleta y lo escribe con un título. Una idea de proyecto es un procedimiento analítico exhaustivo de una problemática. sí. Entonces, estos sistemas de inversión pública lo que tienen que hacer es registrar estas ideas, y si la idea de proyecto no es buena, porque la población está emigrando y ya no, en 5 años ya no va a existir el problema porque la gente se fue a vivir a otro lado, a la ciudad inmediata más cercana en donde están esos servicios, o porque ya no hay niños, o porque hay un envejecimiento de la población, o porque hay dinámicas demográficas que nos llevan a que el problema va a dejar de ser un problema porque no hay población a quien ofrecerle tal servicio, etcétera, etcétera. Entonces, o bien que la idea de proyecto no es rentable en ese momento y requiere una maduración y un cambio de contexto económico para que el proyecto se haga rentable, etcétera. Pero queda registro de eso. Y nos sucede con frecuencia de que la memoria colectiva y la memoria de los políticos es tan débil que
Pasa un tiempo, yo traigo a rescatar este proyecto porque hace mucho tiempo que no lo han hecho y ahora sí se va a hacer porque yo lo digo. Sí. Y llegan reivindicaciones así históricas de algo que fue una idea de proyecto y se hace sin siquiera ningún análisis exhaustivo de... Entonces, es lamentable que no tengamos esta memoria institucional de los proyectos, Sí. de los buenos y de los malos proyectos. Y como tú dices, hacer estas evaluaciones ex post, ¿era suficiente el tamaño del proyecto que se hizo? ¿Era buena la ubicación? ¿Atendió, solucionó el problema o no lo hizo? ¿Estuvo mal cuantificado, mal dimensionado, mal diseñado? ¿O el proyecto fue un éxito? Miren, aquí hay un proyecto exitoso y estos fueron todos los pasos que se siguieron. Tengámoslo como un modelo referencial de buenos proyectos, etcétera. Si no todo tiene que ser malo, no todo es para sacar malas lecciones, también las buenas lecciones hay que difundirlas, pero no tenemos esa memoria de proyectos y es lamentable. Sí, sí, fíjate, César, uno de los cursos que di en el Estado de México, de talleres, cursos, había un puente que se había hecho en el límite del Estado de México y el Distrito Federal. Hay una barranca y empezaron a hacer un puente. Tanto el gobierno del Estado de México como el de la Ciudad de México hicieron un pedazo y no se terminó el puente. Era un proyecto que se suspendió por, ya no recuerdo, más de 10 años. Entonces, lo que la gente hacía es que se tenía que dar la vuelta, ir a dar no sé cuántos kilómetros y regresar y seguir por la vialidad que ya existía del otro lado de la barranca, el puente Guayatlac. Y en mis clases de proyectos vimos este tema del momento óptimo de inversión. Y un grupo de chicos muy entusiastas, los recuerdo a varios de ellos, que se pusieron a trabajar para saber cuál era el costo de no tener el puente terminado, construido. Y la rentabilidad de ese proyecto era fenomenal. El de terminar el puente, este puente Guayatlaco, en este lugar, finalmente se hizo. Y ya cuando se hizo, yo les decía, en el proceso, les decía a los muchachos, cuiden un aspecto que siempre se les olvida a los ingenieros carreteros, que es hacer un carril, un espacio para que pase la gente caminando, o las bicicletas o las motocicletas. Bueno, básicamente bicicletas. Las motocicletas agarraban el puente normal. Pero las bicicletas, pues van a una velocidad muy alta, es muy peligroso, y sí podría haber un paso de bicicletas. Y ya no recuerdo bien si se logró hacer esta adición, una pequeña adición al proyecto, de este puente que me quedó, ahorita me acordaste de buenos proyectos que se quedaron en el tintero. Y otro que recientemente, a raíz de este proyecto del tren México a Toluca, a Querétaro, escuché las noticias donde decía que hay un punto en ese lugar donde la gente actualmente no tiene nada que ver con el tren, pero lo podría ayudar a resolver. La gente atraviesa por la autopista, no lo hace por arriba de la autopista porque es peligrosísimo. Los coches van a más de 120 kilómetros por hora. Entonces se meten por las alcantarillas y caminan no sé cuántos metros, 50 o 60 metros, por un lugar que son alcantarillas, que no son para caminar. Y tú dices, ¿dónde estaría alguien que dijera a la autoridad, oigan, aquí hace falta hacer un puente peatonal para que la gente cruce de un lado a otro de la autopista? ¿Dónde está? ¿Por qué a través de tantos años no ha surgido un proyecto donde se pueda mejorar el estatus de vida de tanta gente que todos los días tiene que ir primero hacia la chamba o a la escuela y luego regresar por las tardes? Yo veo eso y digo, realmente no me gustaría, ni a ti ni a nadie, que mis hijos o mis nietos tuvieran que meterse por esas alcantarillas para cruzar de un lado a otro de la autopista. Por un puente peatonal que yo creo que no costaría más de 10 millones de pesos. No lo creo. $500,000. Nada, comparado con el gran beneficio que podría ocasionar un proyecto de esta magnitud. Entonces, nos falla la identificación, nos falla la formulación, nos falla la evaluación, nos falla el seguimiento y nos falla la evaluación ex post. Entonces,
la chamba que tiene México que hacer, ojalá yo pueda ayudar, es monumental en materia de proyectos de inversión pública. Así que, tu sesión tu plática, la ocasión, esta oportunidad me hace pues volver a creer en que algo tenemos que hacer con los proyectos y no dejarlo simplemente a la deriva y que ya pase lo que pase porque alguien tiene que resolver esas cosas. Y como te digo, desgraciadamente no lo veo en el gobierno. No veo al propio gobierno criticándose a sí mismo. Tendría que ser alguien de fuera del gobierno. ¿Y quién? No lo sé. No lo sé. Estimado Javier, qué gusto escucharte y que abras esta oportunidad, que el tema no se quede allí. Pues a mí me parece que finalmente entre los grupos de especialistas dedicados a los diversos temas, su vinculación con la academia, desde papers, comunicados de este tipo en YouTube o en otros canales, el dejar el tema abierto, no tirarlo, el compartir estas experiencias, el editar, el sistematizar estas experiencias y publicarlas. Algún día nada dura para siempre, pero debemos empezar a plantear estas nociones, estos elementos, estos modelos para ir mejorando las cosas. Algún día de esa forma se va acumulando consenso teórico, luego político, y ya cosas se le va allanando, vamos a ir pavimentando de a poco el camino para que algún día tengamos procedimientos y una gestión pública eh, de calidad como se merece el país. Sí. Te doy las gracias a mi público, a las personas que nos están escuchando. Quedamos atentos a sus comentarios y observaciones. Ahí atenderemos cualquier duda que haya, así que por favor háganos llegar sus preguntas y observaciones. Estaremos gustosos de poderlas atender. Estimado Javier, muchas gracias. Una despedida. Muchas gracias a ti, César. Un saludo muy afectuoso a todo el mundo y mis mejores deseos porque las cosas se sigan germinando, como tú dices muy bien, de una manera o de otra. Tenemos voz, no tenemos voto, pero tenemos voz. El voto lo tenemos cada 6 años, desgraciadamente, pero tenemos voz que se puede difundir, escribir, grabar y seguir esforzándonos por tener países mejores. Perú, Chile, todo el mundo, ¿no? Se merece un lugar en la historia. La gente merece un futuro mejor y un futuro mejor para nuestros descendientes, desde luego. Muchas gracias, César, por tu invitación, muy amable, y estoy atento a cualquier cosa que podamos seguir contribuyendo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Javier. Un fuerte abrazo, amigos. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias por escucharnos.